Bueno, vamos a Tito, nueva carta. Hoy, bueno, no, porque hoy solo un capítulo, mañana dos capítulos de Tito. Eh, con esta carta, eso significa mañana, terminamos 26 libros del Nuevo Testamento. Eso significa que solo nos queda uno, el Evangelio de Lucas, y que todos aquellos que siguieron el programa van a poder decir antes que finalice el año dos cosas importantes. La primera, somos sobrevivientes del virus, aún. Bueno, a los que ya les dio, como vos, pues, ya pueden decir sobrevivientes. Y dos, leímos completo el Nuevo Testamento, que eso es una gran noticia. Aunque, ¿saben qué? Me escuché, yo mismo me sentí patético al decir, bueno, si es que llegamos. Lo cierto, y con toda reverencia, es que recuerden siempre que nuestras vidas están en las manos del Señor. Y por una u otra cosa, nosotros podemos partir. Y no quiero ser sensacionalista al decirles esto, pero yo padezco mucho de reflujo. Una noche de estas, Jenny estuvo muy asustada porque dice que en realidad dejé de respirar un rato y que me estaba ahogando. Y yo creo que no estaba cerca de ahogarme, pero parecía que sí. Ahora, eso me llevó a pensar, y yo me estaba riendo en la mañana, increíble que nosotros vivimos preocupados por lo que nos dicen, olvidando que en realidad hay otras 100 formas en que podemos partir. Y en realidad el único que puede decir sí o no es nuestro Señor. Entonces, vivamos disfrutando de el privilegio que Él nos ha dado, sirviéndole con amor y viviendo cada día como si es el último. Amén. Vamos a Tito. Ok, número 2. Ahí vamos a empezar, ¿verdad? Sí. Ok, número 2. Diferencia entre anciano y obispo. Es puro vocabulario religioso. ¿Verdad? Y yo creo que este vocabulario religioso cambia de ciudad en ciudad, pero obviamente los que giraban alrededor de Pablo, anciano y obispo eran exactamente lo mismo, con esta diferencia. El obispo estaba por encima de los ancianos. Es decir, era como el anciano de los ancianos. Ahora, no necesariamente anciano era en honor a la edad. Sí era preferible que el título de ancianos lo ocuparan en el liderazgo de la iglesia personas con mayor edad, pero no es que había un requisito. No olvidemos que si alguna jerarquía existiera, pues estaba el pastor, los ancianos, pastor, obispo, ancianos. ¿Qué era Timoteo? Timoteo era un joven. Sí, pero hablando de pastor, obispo y anciano, O era pastor. entonces era jefe de los ancianos, siendo muy joven. De ahí que no estaba directamente relacionado con la edad, este término de ancianos. Ahora, ¿y en la iglesia, en nuestra congregación, ocupamos estos títulos? No, al menos no en el vocabulario de Calvary Chapel, que es nuestro entorno. Pero Asambleas de Dios, creo, ocupan ancianos. Los presbiterianos, de hecho, la traducción literal es presbiteriano, directa a ancianos, ¿sí es? O obispo. Well, anciano would be like ancient. Exacto. Entonces, la relación es liderazgo y obispo, jefe de ancianos. Esa es la idea y la diferencia. Por eso es que Pablo pone requisitos para ancianos y requisitos para obispos. ¿Cuál era el requisito que los obispos debían tener por sobre los ancianos? A ver, ayúdenme. En internet, el requisito
que los obispos debían tener extra por encima de los ancianos. Es que el anciano tenía que Ser irreprensibles de los ancianos. todo eso era de Ajá. los ancianos y de los obispos. Ajá, y los... Pero ¿cuál aparece como distinto en los obispos? ¿No hay nadie ahí? Todavía no. Hasta ahorita está saliendo la pregunta. Hasta ahorita está saliendo la pregunta. Ah, bueno, es que estamos 2 minutos tarde o 1 minuto tarde, creo. Así es que como no tengo aquí el tiempo, ¿o sí te acordaste? Well, aquí tengo el versículo que dice, habla de retender de la palabra fiel, tal como ha sido No, enseñado. pero cuando lo revisa uno, termina la conclusión, wow, son los mismos, solo parece que los está ampliando. No hay uno que no parecen tenerlo los ancianos, porque en realidad no lo necesitan. Es administrador. Los obispos deben tener el don de administrar, porque ellos tendrán la responsabilidad de dirigir y de administrar la obra del Señor. Así es que, bueno, esa es la diferencia. Seguimos. Ok, eso fue número 4. Sí. Sí, vamos a hablar. Entonces sigamos con número 5. Ujú. Contumaciese. Contumaces. Tumaces. Si quisiese hablar el español de forma correcta, tendría que decir contumaces. Bueno, del griego anipotatkos, que significa que no puede ser sometido, que no puede estar bajo control. Pero cuando lo aplicamos a nuestro español, una persona contumaz es aquella persona que no cambia su postura, independientemente de que le demuestren que el blanco no es negro. La persona contumaz va a seguir diciendo que el blanco es negro, aunque sea blanco. Esa es una persona contumaz, terca, necia, testaruda. Esas son las personas contumaces. No quisiera ni quiero, pero el mejor ejemplo está en política. Aquella persona en nuestro país le dicen que es de huesos colorados, porque no importa lo que esté en su entorno, su postura no la va a cambiar. Ese es su partido político y haga lo que haga el partido político, la persona contumaz no va a cambiar de opinión. Ahora, debo advertir, esto no es una virtud. Esto es una terquedad. Porque si comprobás la verdad, ¿qué es lo que hay que hacer? Muchas veces cambiar. Cambiar y seguir la verdad. Eso es lo que hace una persona con una pizca de sobriedad. Pero los que estaban enseñando falsa doctrina, ahí en donde Tito debía ministrar, eran personas contumaces. Contestaron, te voy a decir lo que puso. ¿Qué María pusieron? Lourdes puso, anciano se refiere al cargo espiritual y los obispos son administradores o supervisores. Bueno, estuvo muy cerca. ¿El nombre? María Lourdes Membreño. Hermana María Lourdes, muy cerca en realidad, si no es que totalmente acertada. La respuesta fue correcta. Y Yuri puso que contumaz, rebeldía o necedad. Yuri Hollywood. Hola, hermano Yuri, qué gusto saludarle. Seguro aquí hay muchos conectados que estarán dándole saludos también. Y saludos a su esposa y a todos los hermanos ahí en Hollywood. Bueno, seguimos. Número 6. Sí. ¿Cómo debemos taparles la boca a los contumaces? Pablo dice que hay que cerrarles la boca, respondiéndoles conforme a su necedad. Ahora, ¿qué significa eso? Demasiado amplio para saberlo. Había muchos comentarios y todos dijeron... ¿Qué dijeron? Unos dijeron repréndalos Sí. como fuerte. Ajá. Otros decían explicarles la verdad y confrontarles. ¿Y otros? Y otros
razonar con ellos, explicarles. Ok, les voy a dar un ejemplo. Ujú. Por cierto, quiero usar esto en el sermón del miércoles, pero ya me empujaron ustedes a usarlo. ¿Recuerdan cuando aquellos fariseos llegaron a donde el Señor y le dijeron, dinos en qué nombre haces estas cosas? Y nuestro Señor les dijo, si ustedes me dicen si el bautismo de Juan era de los hombres o era del cielo, yo les respondo. ¿Y qué respondieron ellos? ¿Vos te acordás? Que del cielo. No respondieron nada. Dijeron, no sabemos. Por eso no me acuerdo. Dijeron, no sabemos, porque si decían que el bautismo de Juan era del cielo, Jesús les iba a preguntar, ¿y entonces por qué no lo obedecieron? Pero si decían que era de los hombres, la gente los iba a apedrear, porque la gente respetaba la doctrina y a Juan. Así es que en una insensatez y en una postura contumaz, ellos dijeron, no sabemos. Entonces, ¿recuerdan lo que Jesús les dijo? Pues yo tampoco hablo con ustedes. Y los ignoró. Entonces, quise poner este ejemplo para decirles que mi ejemplo no nace en la discriminación, ni en la altanería, ni mucho menos en la soberbia que puede originarse en una creencia académica. Mi sugerencia se va a basar en la Biblia, en este ejemplo, y también en el contexto de tanta gente contumaz alrededor de nuestra congregación. Es mejor ignorarlos, porque son tan contumaces que ellos ya han decidido creer lo que no es cierto. Entonces la conversación es lo que Pablo quiere evitar, lo que sigue. ¿Qué es lo que iba a haber en esa conversación? Probablemente una Disputas, pelea. contiendas, peleas. Exacto. Entonces Pablo le está diciendo, evita esas cosas. Así que, ¿qué mejor forma de conseguir, de tratar con los contumaces? Evitar pelear. Ahora, si ellos piden explicación con cierta actitud de aprendizaje, bueno, tal vez. Habrá que pedirle la guía al Espíritu Santo. Pero si nosotros ya hemos descubierto que es puras palabrerías, ignorarlas. Con base bíblica, no vayan a decir fue la opinión del pastor, porque en efecto sé que los comentarios dicen repréndale, busque sabiduría, pero yo estaba sonriendo mientras leía eso porque pensé, estos no han vivido con los salvadoreños contumaces. Bueno, Cierto. sigamos pues. Número 9 dice, amplíe el verso 15. ¿Y qué dice el verso 15? ¿Juez? Es que hay una pregunta. Dale la pregunta. ¿A qué se refiere en el versículo 14? No entiendo cuando dice fábulas judaicas. El judaísmo, al igual que cualesquiera otras religiones, tienen un marco teórico que se basa en las tradiciones orales, que son aquellas cosas con las que los ancianos han educado a los papás y los papás a los nietos y a los hijos de los hijos. En todas esas tradiciones han ido de generación en generación una cantidad de historias que finalmente son fábulas, no historias bíblicas. Entonces eso es una fábula judaica. Le está diciendo, no tome tiempo para eso. Una burda ilustración. Precisamente, si no fuera judaica, sino que salvadoreña, tendría que decirles que, exacto, que esta noche vamos a tener un estudio para aclarar todas las dudas respecto a la ciguanaba. Y al respecto, tengo 3 puntos que hablar sobre la ciguanaba. ¿Ya habías oído hablar sobre la ciguanaba?
Oh, wow, es fascinante. De verdad. Sí, saca tu cuaderno Contame. porque esta noche vamos a hablar de la ciguanaba. Todos los cristianos serios deben estar sonriendo. Alexa no tiene ni idea de lo que está sonriéndose porque no sabe quién es la ciguanaba. Pero no me vayan a decir los de mi generación que no sentimos miedo por esa mujer, Probablemente los jóvenes se burlen, pero cuando yo tuve 20 años, y recuerdo que ir al pueblo de mi mamá, curiosamente en el de mi papá, nunca hicieron eco de la ciguanaba. Supongo porque en donde mi papá, mis primos, yo me relacionaba con más hombres, y entre los jóvenes hombres, el que muestra miedo es cobarde en otra forma, peor, ¿no? Así que ahí nadie podía tener miedo. Pero en el otro lugar, en el de mi mamá, el pueblo eran más mujeres y contaban las historias sobre la ciguanaba y que pasaba por ahí la carreta, y las pocas veces que dormía ahí, cada vez que oía un ruido, yo el miedo, será la carreta, chillones. Bueno, para que me preguntamos de la ciguanaba. Ahora lo voy a buscar. Pablo me está diciendo que no me meto en fábulas judaicas y me meto en fábulas latinas. Bueno, pasemos pues. Bueno, tenemos 8 minutos. ¿Vamos al libro al fin o terminamos con verso? El 15 iba. Ajá, el 15 íbamos, pero... Al no sé. 15, sí, el verso 15. El ver- Pero, sí, dale rápido, el verso Ok, 15. Verso 15 dice, todas las cosas son puras Para los puros. Ujú. Eso en nuestra jerga es: el león juzga por su condición. Las personas juzgan lo que está frente a sus ojos por lo que tienen dentro de su corazón. Entonces, alguien puede hacer una broma inocente, pero una persona morbosa la escucha. Va a tomar- Puede decir que es de doble sentido y que es algo sucio, Ujú. cuando la otra persona hizo una broma totalmente inocente. Y valga la experiencia anterior, esto ha sido un chascarrillo que yo me haya metido en la ciguanaba. Puedo asegurarles que si tuviera un detractor, Hermano Tosta dice, ahí está. no nos vaya a decir, pastor, que lo jugó la ciguanaba. Bravo, Tosta. No se imagina cómo puedo usar yo ahorita este medio, pero no lo voy a hacer. Saludos, buen amigo. Bueno, tú, vamos, sígueme. El libro. Va. Número 1 dice, las únicas dos ocasiones en que el Señor se refiere a la iglesia. Pero ese no estaba en nuestra guía, ¿o sí? Sí, el número No, vete de una vez al 2. 2. 2 del libro Sígueme. 2 dice, la disciplina en la iglesia es opcional. En lo absoluto, la disciplina en la iglesia, ni en el hogar, ni en ninguna parte debería ser opcional nunca. Cada vez que alguien con autoridad no disciplina, da lugar a la repetición del error. Y eso no es una enseñanza. Eso es complicidad al error. Ejemplo simple: el bebé puso su mano en el toma corriente. Hay que disciplinarlo. Gracias a Dios la corriente no lo golpeó, pero sigue queriendo jugar. Bueno, hay que disciplinarlo. Hay que hacer algo, porque si no, puede quedar electrocutado. Con el adulto es igual. Cometió un grave, bueno, hay que disciplinarle. Muchas iglesias vuelven opcional el tema de disciplina por el método. También muchas iglesias creen que el tema de disciplina es opcional por el número grande de las iglesias. Y que si el pastor tiene que disciplinar, ya se convirtió en un policía, ya no va a predicar. Nuestra iglesia sería el caso. Imagínense, si no la actual, sí la antes de la pandemia. Andar detrás de toda esa gente tratando de imponer disciplina, no hubiésemos hecho otro trabajo, pero
Desde el púlpito debe haber una disciplina, cuando menos en iglesias de esa naturaleza, pero recalco, la disciplina no es opcional, aquí lo demuestra la Biblia. Siga. Vamos con número 3. ¿Quién fue Bonhoeffer? Ok, vos ya leíste a Bonhoeffer, ¿no? ¿Cuántos libros leíste ya de Bonhoeffer? Creo que solo Solo el de... Costo de Discipulado. ¿Crees que es un libro que deberíamos leer aquí en el club? ¿Es bueno? ¿Animado como el actual o...? Sí, no, debemos leerlo. ¿Y su español? Bueno, su lectura es complicada. Es que es un alemán, ¿no? Yeah. Entonces lo buscad de paso. Okay. Porque Bonhoeffer, yo no me acuerdo cuál es el libro que leí de él, pero este me llama la atención, tal lo ha hablado antes de este libro. Creo que es uno de los libros que leen en Patmos, ¿no? Sí, es por eso. Ok, entonces sí, lo vamos a leer y él habla mucho sobre el costo del discipulado. Y una de las cosas que vuelven más interesantes el libro de Bonhoeffer es que él fue contemporáneo a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, y él fue martirizado por la causa del Señor. El ejército nazi, ¿cómo lo mató? ¿Lo decapitó o lo ahorcó? Ahorcó. Lo Porque ahorcó. él estaba en un plan para poder asesinar a Hitler y descubrieron eso de él. Entonces eso leí yo porque no sabía cómo se murió, pero dicen por eso estaba en contra de los nazis. Pero su doctrina, vaya que es imponente. Y no es los maestros que yo leo que mencionen como referencia a Bonhoeffer. Varios. De hecho, Luis lo menciona mucho. Parece que fue referente para C.S. Lewis, era contemporáneo a la guerra también. Y también los escritores, uno que otro puritano, creo que también hacen referencia. Bueno, él fue Bonhoeffer y por eso quise que leyeran un poco, y no solo por cultura general, sino porque en realidad son hombres que marcaron una diferencia en cuanto a su fidelidad por la causa del Evangelio, que a nosotros mucha falta nos hace. La que sigue. Número 4, una frase de él. Veamos. La frase de él, saltémosla en honor al tiempo. 5 propósitos bíblicos de la disciplina. Propósito bíblico de la disciplina. En este caso, el escritor hace referencia a lo que Bonhoeffer menciona y dice que el propósito no es establecer una comunidad de perfectos, sino una comunidad consistente de hombres que viven bajo la misericordia perdonadora de Dios. Es decir, el propósito de la disciplina no es convertir una sociedad autómata perfecta que jamás comete errores, es convertir al pecador en perdonado y que el pecador pida perdón, se arrepienta de su error y vuelva sus vidas al Señor. Esa es la razón de la disciplina, pero no se sorprendan y no aplaudan mucho a Bonhoeffer diciendo, wow, es un genio. Les pregunto, ¿acaso no es esa la razón por la que los papás disciplinamos a nuestros hijos? No esperamos que nuestros hijos se vuelvan perfectos, solo esperamos que nuestros hijos, ni tampoco pensamos destruirlos porque no hacen lo que deben hacer. Nuestro amor por ellos nos hace corregirlos y creemos que la disciplina los va a llevar por el camino que deben. De hecho, yo estoy a punto de disciplinar a Génesis por lo que anda haciendo aquí enfrente ahora. Y esa es la razón precisamente de la disciplina. Corregir, amor y perdón. Siga. Jerga super espiritual, buena para Jerga. nada. El otro día me dijo alguien, pastor, mucho menciona jerga. Bueno, jerga, les recomiendo busquen el vocablo del diccionario, pero en simple español es nuestra forma de hablar, casi nuestra manera coloquial. No estoy diciendo caliche, porque la jerga ocupa los vocablos que la gramática, que la lengua española acepta. El caliche es invento y palabras fuera de la lengua. Entonces la jerga ocupa, pero se crean modismos que terminan siendo modismos propios de nuestro idioma.
¿Sabés que muchas veces vos no entendés las conversaciones por culpa de la jerga? Que de igual forma, aunque mi inglés es pésimo, lo mismo me pasa. Cuando estoy oyendo hablar a dos personas en un inglés muy académico, no tengo problema en entenderlos. Pero si empezás a hablar con Lili, les entiendo un 15%, porque usan bastante jerga. Y la jerga hace contracciones, tiene, bueno, cantidad de cosas. Entonces aquí hay un juego de palabras y dice que la jerga súper espiritual, buena para nada, es que aunque parezca algo espiritual, la verdad es que no le sirve a nadie para nada. Y la jerga aquí es, no me corresponde juzgar. Pero eso no significa que quieren ayudar. No me corresponde juzgar es, a mí que me importa lo que ustedes hagan. Por eso es una especie de condena a esa jerga súper espiritual. En realidad es todo lo contrario. De espiritual no tiene nada. Y de ahí que el escritor utilice un español tan sofisticado o elegante para regañarnos y decir la jerga espiritual no sirve absolutamente para nada. Nos acabamos el tiempo. ¿Cuál falta, Alex? Número 8. La 8. 7, 8, 9, 10. Pero creo que usted quería hablar de 8. Bueno, la superflaus. No, vamos a hablar de la 9. ¿Cómo hacer crecer? Oh, no, la 8. La 8 es el antecedente para la 9. A ver. Hay cosas superfluas. Superfluas que podemos hacer para atraer personas a la congregación. Un montón de cosas que nosotros intentamos hacer. ¿Están malas? No están malas, pero el corazón quizás. ¿Cuál debería ser el corazón? Más que eso. Para hacer discípulos. Si el corazón es hacer discípulos, que hubiéramos hecho cosas superfluas como invitar a comer, música, repartir dinero o jugar fútbol, no hubiese estado mal. Si hubiésemos tenido como objetivo prioritario hacer discípulos. ¿Quieren la comprobación que nos equivocamos? Los números actuales. Una iglesia de casi 2.500 personas, solo somos 600 ahora. Habían 1.900. Digamos que hay 100 que se están cuidando. Entonces hay 1.700 que iban por fútbol, iban por una chica, un chico, la comida, cualquier cosa, pero no por el discipulado. Y los otros 600 que éramos firmes, entre comillas, no hicimos el trabajo de discipularlos. Dios quiera que no se hayan perdido aún. Y que si la pandemia pasa, pues ellos regresen y esta vez nosotros, los que se supone sí aprendimos la lección, entonces hagamos el trabajo de discipularles. Iglesia, gracias por acompañarnos. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu nos enseña. Pasen buenas noches. Nos escuchamos mañana.